Estamos de regreso aquí, José Zapata y Leonardo Valverde. José Zapata, un invitado para este conversatorio conmigo. José Zapata es un periodista, trabajamos juntos en los proyectos que empuja Se Compite, y yo complacido, José, de compartir esta tarde mis opiniones con las tuyas, y que entonces los televidentes puedan, qué sé yo, ilustrarse un poco, ¿no? Con esta forma de nosotros ver los acontecimientos. Excelente, muchas gracias, don Leo. Para mí es más que un honor participar con usted en este recuento, ¿verdad?, de la economía nacional e internacional. En ese sentido, decíamos que antes de la pausa, pues ahora vamos en este bloque a tratar cómo está el mundo, cuáles son las cosas que se están moviendo a nivel internacional y cómo nos afecta a nosotros como país. ¿Cuál es su visión sobre eso, don Leo? El primer elemento, Zapata, y es que la situación internacional está sin rumbo fijo. Lo más seguro es la incertidumbre que tiene la política a nivel internacional, que tiene la economía a nivel internacional y que tiene el mercado mundial. Porque los niveles de certidumbre que pueda existir depende mucho de la armonía geopolítica que se pueda dar. Y estamos en un momento muy delicado, porque previo a las elecciones en los Estados Unidos había un enfrentamiento, y existe el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Y en el medio de esa situación estaba Rusia planteado. Entonces, con la personalidad de Donald Trump, presidente aún de los Estados Unidos, eso creaba una complejidad. Pero ahora la situación en términos políticos se agrava más a nivel internacional, porque ahora con la elección de Joe Biden en los Estados Unidos y el no reconocimiento por parte de Donald Trump, esto crea otra incertidumbre en lo que se llamaba un referente de la democracia en el continente. Ahora se ve que no es ningún referente, que las trampas están en toda parte y que los regateos están también en el centro mundial del capitalismo, como es el caso de los Estados Unidos, y eso crea una incertidumbre enorme. Incluso los abogados de Trump dicen que están trabajando para que Biden no pueda gobernar en Estados Unidos, incluso con la posibilidad de llevarlo preso. Y si eso fuera cierto, la crisis que se generaría en Estados Unidos, además de la que ya existe, sería en superlativo con relación al mundo que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, digamos... En esta semana, don Leo, han tenido varios reveses las acusaciones o impugnaciones que han impuesto los abogados de Donald Trump en algunos estados donde ellos consideran que hubo fraude, supuesto fraude. Han recibido respuestas, bueno, se las han rechazado. Inclusive en el estado de Georgia es uno donde ya se certificó que Joe Biden fue el ganador sin ningún contratiempo, ¿verdad?, luego de que se hiciera el reconteo de los votos como solicitaron los abogados de Trump. Mira, desde que los republicanos están divididos en estos momentos, una parte ya reconoció el triunfo de los demócratas, y eso ayuda bastante a distensionar la situación. Aquí en el ámbito político se dice el derecho al pataleo, y al que lo engañan y se dejó engañar se fuñó. Estados Unidos tiene una cultura distinta, porque en Estados Unidos las cosas no se dejan así por así, ¿verdad? Pero en mi opinión, lo que va a pasar sencilla y llanamente es que Biden se va a juramentar en enero, y entonces va a empezar a hacer algunos ajustes en cosas que no son fundamentales necesariamente en la geopolítica norteamericana. Porque los Estados Unidos tienen una cosa importante, y es que los Estados Unidos no cambian sus líneas porque cambia un presidente, sino que el status quo y el Pentágono tienen una agenda, y esa agenda trasciende al presidente. Puede cambiar algunas cosas, y cuando un presidente tiene un temperamento tipo Donald Trump, pudiera matizar algunas cosas, pero con la experiencia de Biden, que es un funcionario público de 40 años y más, no creo que venga a improvisar, y viene más bien a limpiar como esa alfombra medio enredada que dejó a Donald Trump en su paso por el poder. Pero en lo fundamental, la política norteamericana no se mueve como un presidente quiera o no. Y Donald Trump logró sensibilizar sectores de la política importante en Estados Unidos para recuperar el nacionalismo y recuperar muchísimas cosas de fortalecer la economía americana hacia adentro, atrayendo las inversiones hacia adentro y generando los empleos hacia adentro,
pero no lo pudo lograr finalmente. El nacionalismo se fue desmoronando en las finales de ese gobierno y ahora termina totalmente de desmoronarse. Entonces, en ese contexto, Zapata, yo te planteo lo siguiente. Ahora se retoma el problema de la... Y mira cómo comienza por la República Dominicana. Aquí estuvo un vicesecretario de Estado recientemente y a raíz de lo que habló, automáticamente antes de ayer, la embajada china le responde, y cuando la embajada china responde, no está respondiendo desde República Dominicana, está respondiendo desde Beijing y usa el Partido Comunista Chino como la punta de lanza para la respuesta que le quieren dar a los Estados Unidos. Incluso señalamiento a la República Dominicana de que el problema de tecnología limpia a partir de 5G y que China no pueda participar y Estados Unidos coja la delantera en esto, yo pienso que debiera haber un debate en la República Dominicana entre expertos de cuál es la conveniencia que habría de que sea Estados Unidos el que tenga el monopolio de la información. Yo no digo solamente de lo que implica el 5G, sino de la base de datos que se va a manejar a partir de ahí, tuya, mía, de mi familia, de la tuya y de la de todo el mundo. ¿Cuál es la discreción que Estados Unidos le da a los datos que recibe de estos países? Entonces, ahí se va a exacerbar otra vez a nivel internacional la disputa entre China y Estados Unidos y vamos a esperar entonces la respuesta que va a haber por parte de Rusia, porque se está señalando a China y a Venezuela como todos los causantes de la derrota de Donald Trump. Rusia no ha dicho absolutamente nada en términos de... Pero ahí esa es una incógnita que está por verse cuál va a ser el derrotero, cómo se va a resolver ese problema de Venezuela, China, en lo que es el manejo de la crisis postelectoral en los Estados Unidos. Así es, don Leo. Mire, y ese subsecretario también no solamente estuvo visitando República Dominicana, estuvo también en Haití y Colombia, prácticamente haciendo el mismo tipo de conversatorio con los representantes de esos países, porque básicamente Estados Unidos, según lo que tengo entendido, tiene miedo a que China, con el avance de la tecnología del 5G, tenga control en puntos neurálgicos como puertos y aeropuertos, que una de esas conversaciones que sostuvieron en tiempo pasado con el presidente Abinader fue esa, ¿verdad? Donde le pedían que no dejaran que China controlara ese tipo de puntos estratégicos. Y yo entiendo que esta crisis, ¿verdad? Que nos afecta independientemente de que somos un país pequeño, lo que suceda de ese combate que tienen China y Estados Unidos viene a impactarnos de alguna manera u otra. En ese sentido, ¿cree usted que Estados Unidos superará la crisis postelectoral y qué pintan China y Venezuela en esta crisis? Sí, yo pienso que la va a superar, no le cabe de otra, porque Estados Unidos está compelido a resolver esa crisis que viene arrastrando desde hace un buen tiempo. Y en mi opinión muy particular, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos fue resultado del socavamiento del liderazgo de ambos partidos en los Estados Unidos. Tuvo que emerger una figura que no viene de la política, sino que viene de un mundo muy convulsionado, de la farándula, de los bienes raíces, de los negocios. Entonces, entroncarse en el centro de mando del capitalismo a nivel mundial, eso fue una casualidad histórica y mi manera de ver los acontecimientos. Entonces, la tendencia que debe llevar Estados Unidos, por los propios intereses de Estados Unidos, es a que particularmente esta crisis postelectoral se despeje y entonces empezar a enfrentar la crisis de liderazgo que tienen. Los Estados Unidos no están solo en el escenario internacional. Ya los chinos no le piden autorización, los rusos no le piden autorización, los países, otros países asiáticos no le piden autorización. Europa está en una situación de relativa reestructuración e independencia respecto a las decisiones de Estados Unidos. Ya nadie necesita la defensa gendarme de los Estados Unidos para defenderse de nadie. Es decir, porque parece ser que la tendencia es a que la guerra bélica vaya en un nivel de descenso y que la guerra comercial entonces suba. Y para defenderse de la guerra comercial, la productividad
la tecnología, la competitividad son las herramientas. Es decir, y si no van a haber guerras bélicas, entonces todos estos países se van a concentrar a mejorar las condiciones de competitividad para entonces poder posicionarse en el mercado. Yo lo veo así, sin descartar, por supuesto, sin descartar que se puedan dar situaciones específicas como la que se dieron en Siria y otros lugares del mundo, que nadie pensaba que en el gobierno de Obama se iban a dar y que se iban a dar también en el gobierno de Donald Trump. Es decir, no se puede descartar nada en el mundo de cuidar los intereses económicos, los intereses geopolíticos, los intereses militares de las grandes potencias. Pero, José, te lo digo sinceramente, yo le doy seguimiento a esto, tú lo sabes, todos los días estoy cotejando las informaciones que se manejan, no en la República Dominicana, sino directamente en los grupos que toman decisiones en estos centros geopolíticos, y veo que la tendencia del caso de Estados Unidos es a normalizarse. Te hago un aporte, José. No tengo duda de que el presidente Abinader quiso cambiar la correlación de fuerza porque nuestro socio comercial más importante son los Estados Unidos. Y si tú eres presidente y tú vas a preservar los intereses del país, tú no vas a inventar diciendo, cuando sabemos que los chinos lo que tienen es una distorsión de los sectores productivos de la República Dominicana, introduciendo unas mercancías producidas en unas condiciones de vida totalmente deplorables para los trabajadores chinos. Entonces, da más garantía afianzar la relación con Estados Unidos. Y mira que tú conoces mi posición respecto a Estados Unidos, pero entre China y Estados Unidos ahora mismo un gobierno y un presidente nuevo no puede dudar de qué lado se va a poner. Ahí no hay duda de eso. Bueno, muchísimas gracias, señor Valverde, y también a nuestros amables televidentes. Vamos a la pausa, José. A la pausa y luego volvemos con otra sección.